Buenas noches. Como saben, hoy día es la última clase. Espero haber contribuido con ustedes para que sus conocimientos mejoren, se desarrollen y se amplíen respecto al tema de las audiencias con el nuevo Código Procesal Penal. Hoy día vamos a ver la audiencia de determinación anticipada y la audiencia de prueba anticipada. Entonces, vayamos de lleno a lo que es la audiencia de determinación anticipada. ¿Cuáles son los antecedentes de la terminación anticipada? En el año 94 se dio esta ley y acá estableció beneficios de una audiencia de determinación anticipada, pero solamente para el delito de tráfico ilícito de drogas, nada más. O sea que ya había un precedente acá, ¿no? Y después, en el año 2003 se dio la ley de delitos aduaneros, donde el artículo 20 también establecía este beneficio de determinación anticipada en los casos de contrabando, por ejemplo. Entonces, no es una institución nueva en el Código Procesal Penal, ya había un precedente en los años anteriores, pero debo remarcar que esta institución viene de una legislación comparada, o sea que este modelo de la audiencia de determinación anticipada, si bien es cierto, tiene como antecedentes estas normas, pero estas normas a su vez tienen como antecedente, ¿no?, el Código colombiano, que a su vez tiene como antecedente el Código italiano. Entonces, una vez escuché que decían de que el Perú copiaba todo, porque el procedimiento de colaboración eficaz, el procedimiento de determinación anticipada, era copiado de la legislación colombiana, por ejemplo, ¿no? Y ellos nos cuestionaban mucho, ¿no? Porque decían, por ejemplo, que en el proceso de colaboración eficaz, por ejemplo, ¿no?, que ya al copiarnos y a tener bastante incidencia ese proceso dentro del Perú, dice que el país ya sabía que el proceso penal se había convertido en una audiencia de chismosos, porque todo el mundo se quería coger ese beneficio y tenía que tratar de decir cosas que podían desarticular una banda, ¿no?, o una organización delictiva, y por eso es que a veces también inventaban cosas, ¿no?, o trataban siempre de acusar a alguien. Entonces por eso decían de que era una sociedad de chismosos, ¿no?, que no era muy recomendable. Entonces por eso, como le digo, siempre se ha criticado el que nosotros copiemos de otros sistemas procesales, ¿no?, ciertas instituciones. Pero en fin, ese es otro tema. Entonces, a raíz de estas dos normas que establecían la terminación anticipada, el Código Procesal Penal del 2004 ya lo incorpora como una institución autónoma, como un proceso especial, en los artículos 468 al 471, ¿no?, de la referida norma. Y esa institución de determinación anticipada entró en vigencia en todo el país el 1 de febrero de 2006. Porque si ustedes recordarán, el Código Procesal Penal ha ido aplicándose progresivamente en todo el país. No es que de un momento a otro se dio y entró en vigencia en todos los distritos judiciales, no, sino que fue progresivamente, ¿no? Y ahorita, como le digo, todavía falta que ya esta última etapa sea aplicada acá en Lima. Yo supongo que para mayo o junio ya debe estar aplicándose, según lo que decía la norma pertinente. ¿Correcto? Entonces esos son los antecedentes de la institución de determinación anticipada. ¿Cuál es el concepto de determinación anticipada? Es un acuerdo entre el procesado y la fiscalía respecto de los cargos, la pena, reparación civil y demás consecuencias accesorias, de ser el caso, coadmisión de culpabilidad de los cargos que se le formulan, permitiéndole al encausado la disminución punitiva. De esta manera se pone fin al proceso. O sea que en esta audiencia la característica fundamental es que hay una negociación, hay un arreglo en buen sentido de la palabra, ¿no? Hay un consenso
entre el fiscal y el procesado respecto al hecho que se está investigando, pero él también tiene que aceptar, o sea, no es que tú vas a negociar en esta audiencia el aceptar o no la responsabilidad. La norma es clara, tú tienes que aceptar la responsabilidad, ¿no? Entonces él acepta los cargos y llega a un acuerdo con respecto a la reparación civil, ¿no? Y a la pena. La naturaleza jurídica. La determinación anticipada es un proceso especial, ¿no? Porque así también lo establece el Código Procesal Penal del 94, que constituye una forma de simplificación procesal, como lo establece José Neira. Esta institución se basa en el consenso y tiene por finalidad concluir la causa durante la etapa de investigación preparatoria. Ojo, o sea, tiene como objeto terminar la causa durante la etapa de la investigación preparatoria. ¿Qué cosa nos quiere decir esa última parte? Que esto no se aplica pues en la etapa intermedia ni en la etapa de juzgamiento. Nosotros hemos dicho, ¿no?, que el Código Procesal Penal de 2004 tiene 3 etapas, ¿correcto? Tiene 3 etapas. La primera es la de investigación preparatoria. La segunda es la de etapa intermedia. Y la tercera es la etapa de juzgamiento. ¿Correcto? Entonces, la audiencia de determinación anticipada se da en esta etapa. Anticipada se da solamente en esta etapa. Acá no y acá no. ¿Correcto? Eso es lo que nos dice esa naturaleza jurídica. O sea, lo que busca es que acá, en esta etapa, se dé la audiencia de determinación anticipada. ¿Ya? Entonces acá, si queremos graficar, ponemos acá el fiscal negocia con el imputado ¿sobre qué? Sobre la pena, su culpabilidad y la reparación civil, y de ahí se va a la audiencia. Así es, ¿ya? Así y así. Y acá ya el juez aprueba o desaprueba, también puede aprobar o puede desaprobar, que eso ya ahorita lo vamos a ver, ¿correcto? Entonces, dicho esto, podemos también afirmar que la negociación tiene que ser sobre la pena de reparación civil y, como ya lo he manifestado, el imputado tiene que aceptar su responsabilidad en los hechos, ¿no? Ese es un requisito sine qua non para que se aplique o sea declarada admisible la audiencia de determinación anticipada. Pero ojo, no puede negociar otra pena por ese delito. O sea, tú no ponme otra pena, pues yo quiero que pongas una limitación de días libres, pues, ¿no?, en vez de una pena privativa de libertad. Si esa, por ejemplo, si esa pena alternativa a la pena privativa de libertad no está establecida para ese delito, ¿no? Entonces, o uno puede decir, ¿sabes qué? Ponme inhabilitación, pues yo soy funcionario público, ponme una inhabilitación en vez de una pena privativa de libertad. O sea, tú no puedes negociar con el fiscal que te pongan otra pena por el delito que has cometido. Tú tienes simplemente que agarrar y negociar sobre la pena y la reparación civil, pero la pena es que establece el código para ese delito, porque se aplica el principio de legalidad. O sea, tienes que basarte sobre los hechos que te están investigando y sobre el delito que se está investigando. ¿Correcto? ¿Cuáles son los principios pertinentes a la terminación anticipada? Principio de oportunidad.
El principio de oportunidad más que todo tiene que ver con un rasgo político criminal. ¿Por qué? Porque lo que se persigue ahí es, por ejemplo, descongestionar la carga procesal en el Poder Judicial, ¿no? Porque es una sentencia anticipada antes de que termine el proceso, ¿no? Lo que busca es que concluya el proceso en la etapa de la investigación. O sea, no hay estas dos etapas intermedias justamente, ¿no? También lo que se quiere es que no haya muchos presos en las cárceles. Las cárceles están asignadas de presos. O sea, ¿perdón? Como que trata de regularizar, porque dice que no hay que haber muchos presos en cárcel. Lo que quiere es que no haya mucho hacinamiento, o sea, porque, por ejemplo, el penal está, un determinado penal está construido o está acondicionado para que hayan 3.000 presos y hay 10.000, ¿no? 15.000. Entonces hay una superpoblación penitenciaria. Entonces por eso también busca de que se descongestione las cárceles, que la gente no vaya, ¿no? Ahora, lo que también le favorece al procesado porque ya evita, ¿cómo se llama? Todo un proceso, ¿no? Por esa oportunidad, porque evita que el imputado siga todo un proceso que puede durar 1 año, 2 años, ¿no? Y termine con una sentencia, ¿no? Entonces, por eso también lo aportan, lo ayudan en cierta medida, ¿no? Principio de legalidad. ¿Por qué? Porque tiene que basarse, como ya lo dije, en las penas, ¿no?, establecidas en ese delito en el tipo penal que establece el Código Penal, ¿no? O sea, tiene que estar dentro de los estándares del catálogo de delitos que establece el Código Penal. El mínimo, el máximo de la pena, ¿no? La pena probable, todo eso tiene que analizar, pero tiene que estar dentro de la legalidad. El principio de inocencia. Claro, porque ustedes saben que todo ciudadano no es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, en vista de eso, va a seguir todo un proceso penal hasta que termine con la sentencia. Entonces, ahí sigues con el proceso porque el fiscal formaliza la investigación preparatoria y llegas a un acuerdo dentro de esa etapa. Entonces, al final, se le considera inocente, o sea, de que se respete ese derecho porque el fiscal formaliza la investigación preparatoria, sigue los trámites, van las pruebas, todo, pero al final llega a un acuerdo donde él acepta su responsabilidad, pero siempre será respetado el principio de inocencia, no es que de frente lo hayas acusado, ¿ya? Principio de defensa, claro, pues lógicamente que el imputado, por derecho constitucional, nosotros sabemos que la Constitución establece como unas garantías mínimas de la correcta administración de justicia el derecho de defensa, o sea, nadie puede ser privado del derecho de defensa. Y es más, en esa audiencia a él se le cita con su abogado, su abogado tiene que estar obligatoriamente, y si en caso su abogado no está, se le pone un abogado de oficio, se le designa un abogado de oficio. Pero es más, ¿por qué se respeta también el principio de defensa? Porque en el supuesto negado de que no lleguen a un acuerdo reparatorio, o sea, que no aprueben el acuerdo, o que desaprueben, mejor dicho, el acuerdo entre el fiscal y el imputado, él puede hacer valer o puede seguir haciendo valer su derecho de defensa en el juicio oral. O sea, va a haber un juicio oral donde se van a actuar las pruebas y todo eso. Entonces nunca pierde su derecho de defensa, ¿no? Lo cual es un estándar mínimo del debido proceso. En fin, ¿cuáles son las normas del procedimiento? Las normas del procedimiento de determinación anticipada, o sea, cómo se solicita, cómo se inicia y todo eso. Se inicia a pedido del fiscal o del imputado ante el juez de investigación preparatoria. O sea, cualquiera de los dos puede pedirlo. El pedido está bien para que se realice una audiencia de determinación anticipada una vez emitida la disposición fiscal y antes de formularse la acusación. Ojo,
antes de formularse el requerimiento de acusación. Claro, lógicamente ya hemos dicho, pues ahí termina la etapa de la investigación. La etapa de investigación termina con la resolución que da por concluida la investigación preparatoria, pasa al fiscal, el fiscal emite su requerimiento de acusación, acusatorio, o puede emitir un requerimiento de recibimiento que hemos visto ya en las clases pasadas, y entonces ahí ya el juez se pronuncia para pasar a la otra etapa, que es la etapa intermedia. Entonces por eso que yo le decía que esta institución no va en la etapa intermedia ni en la etapa de juzgamiento, sino que solamente se puede promover dentro de la etapa de investigación preparatoria. Se tramita como proceso especial en cuaderno aparte y no interrumpe el proceso original, o sea, de que lo que nosotros llamamos incidente, ¿no? ¿Te acuerdan? Antes se decía incidente, que eran unos cuadernillos pequeños y el principal era el grueso, el choclón que le decían, ¿no? La solicitud puede ser conjunta entre el fiscal y el agraviado, o sea, los dos lo pueden solicitar al mismo tiempo. Eso no impide de que se viole o se violente una formalidad. O sea, puede ser uno o el otro, o pueden ser los dos, ¿no? El pedido del fiscal o imputado serán puestos a conocimiento de las partes, sujetos, de los demás sujetos, como actor civil, tercero civil, por 5 días, ¿no? Claro, para ver qué cosa dicen, ¿no? Por ejemplo, cuando a mí me corre el traslado de un requerimiento de determinación anticipada, yo digo, perfecto, estoy de acuerdo, señor juez, estoy de acuerdo con la determinación anticipada, pero eso sí, no me va a pagar 300 soles de reparación civil, ¿no? El Estado es el agraviado acá, entonces debe haber un resarcimiento que equipare el daño ocasionado al jurado. Entonces, ¿por qué me da 300? Yo generalmente pido, como le dije, 3 UIT, cada UIT está a 3.950. Entonces yo simplemente tengo ese margen. Lógicamente que al final los jueces me dan menos, ¿no? Pero eso es para que las partes, los demás sujetos pueden decir, no, yo estoy de acuerdo, sí, no, me opongo, o sí, estoy de acuerdo, pero quiero más, que mi pretensión económica por el proceso civil es tanto, ¿no? Entonces eso ya el juez lo va a tener presente al momento de llevar la audiencia. La concurrencia a la audiencia del fiscal, del imputado y su abogado defensor es obligatoria. De los demás sujetos procesales es facultativa. O sea, si ellos quieren van, si quieren no van. El beneficio que recibe el imputado es la reducción de la pena en una sexta parte, a la que puede acumularse la que merezca la confesión sincera. O sea, si tú llegas a un acuerdo de determinación anticipada, te reducen un sexto de la pena, pero a ese sexto que ya te disminuyeron, puedes agregarle un adicional de la confesión sincera. Pero como le dije, la confesión sincera viene desde el principio. O sea, no es que como se llama yo agarre y diga ya, confesión sincera en ese momento, ya, yo cambio de versión. En un principio digo, no, yo no cometí delito, yo me niego. Y después digo, bueno, sí, yo reconozco que cometí la falta. Quiero que me apliquen la terminación anticipada. No, pues, la confesión sincera viene desde el principio, desde que te capturaron, desde que te detuvieron y tú reconociste los hechos. Porque si no, cualquiera va a decir, no, yo confesión sincera, sí. Como el caso ese que le conté, que les comentaba de la señorita esa que en el aeropuerto se puso malcriada con el policía y fue, ¿cómo se llama?, detenida y al final le metió presa 8 años, creo, ¿no? ¿Se acuerdan que se acogió al principio a la institución de terminación anticipada? Y el abogado decía, no, pero debe aplicarse la confesión sincera, señor juez, aparte. Pero ya no, pues porque en un principio ya había negado los hechos. Ya dentro de la audiencia, ella sabía que le iban a condenar a 12 años. Entonces ella simplemente dijo con su abogado, vamos a ver si podemos aplicar en esta institución para que me rebajen la pena. Y le rebajaban la pena. Entonces ahí no se le aplicó la confesión sincera. Entonces debe ser desde el inicio. Si no se llega a un acuerdo, o este no es aprobado por el juez, se tendrá por inexistente lo declarado por el imputado en ese proceso y no podrá ser utilizado en su contra. Claro, pues, porque supuestamente hay un acta donde se va a registrar todos los incidentes, todo el debate de esa audiencia. Y yo digo, sí, yo cometí el delito, yo soy responsable, ¿no? Entonces, si tú agarras y eso lo aplicas en el expediente principal, lógicamente te dan una sentencia condenatoria, pues. Por eso le digo, se respetaba como dije hace un momento, se respetaba mucho el principio de legalidad, porque si a pesar, el principio de defensa, porque si a pesar de que de todo
el juez no aprobaba el acuerdo reparatorio, él tenía la oportunidad de, en el juicio oral, tratar de desvirtuar los hechos que se le imputaban con las pruebas de descargo, ¿no? O las pruebas que él había ofrecido. Entonces, por eso es que no podría, o mal podría introducirse dentro de la investigación principal lo que él ha reconocido dentro del procedimiento especial de determinación anticipada. El desarrollo de la audiencia. Instaurada la audiencia, el fiscal presentará los cargos acumulados en la investigación preparatoria contra el imputado. El imputado tendrá la oportunidad de aceptarlos en todo o parte o rechazarlos, ¿no? Pero, ojo, un momentito, el juez tiene que explicarle al imputado cuáles son los alcances de esta institución de la determinación anticipada y cuáles son los beneficios que le puede traer, ¿no? Porque a veces los imputados no son abogados y no entienden muy bien cuál es su situación real en ese momento. Entonces, por eso el juez tiene que explicarle y tratar de hacerlo con palabras más sencillas, ¿no? Porque si lo hace con palabras muy técnicas, hay muchos que, por ejemplo, no tienen educación superior y no entenderían qué es lo que le quiere decir. Entonces, el juez tiene que ver la forma de que él entienda, ¿no? El juez deberá explicar al procesado los alcances de las consecuencias del acuerdo, así como de controvertir su responsabilidad. A continuación, el procesado se pronuncia al respecto, así como los demás sujetos procesales asistentes. El juez instará a las partes a que lleguen a un acuerdo como consecuencia del debate. O sea, después de este debate, como consecuencia de este debate, el juez le dice a las partes, bueno, ya, vamos a pasar si están de acuerdo, entonces sería bueno ya que lleguemos a un acuerdo, ¿no? Para aprobar ya la reparación civil, la pena, ¿no? Ya hemos debatido el tema, usted ha reconocido, estamos de acuerdo con la reparación civil, con la pena imponerse, entonces mejor ya lleguemos a un acuerdo. Ya está bien, vamos a llegar a un acuerdo, sí, está de acuerdo, usted es fiscal, sí, estamos de acuerdo, allá. Entonces, si llega a un acuerdo, se deja constancia en un acta respectiva, ¿correcto? Yo he tenido casos en la Procuraduría donde yo no asistía, lógicamente, porque era a nivel nacional, entonces yo no puedo estar viajando a cada rato. Siempre trato de delegarle a un abogado para que vaya, pero a veces muchos abogados no van. Pero en fin, ese es otro tema. Pero generalmente cuando llegan a este acuerdo, yo en los casos que tengo de falsa declaración de procedimiento administrativo, donde la pena a imponerse el máximo es 4 años, generalmente en los acuerdos reparatorios que ellos llegan con el fiscal respecto al delito que se le investiga y aplicando esa institución, es de 1 año, le pone 1 año, 2 años, ¿no? Y reparación civil le pone 300, 500 soles. A veces me llama el fiscal y me dice, doctor, acá estoy con un señor, mire, usted ha venido, pero no tiene solvencia económica, es un profesor que candidateó en qué oportunidad y le llenaron la ficha de su hoja de vida y le pusieron meras cosas y él no tenía los documentos. Entonces, ¿cuánto le puedo poner reparación civil? Usted ha pedido 3 UIT, pero el señor no tiene plata, gana 400 soles mensuales, pide 3.000, pues, doctor, pero no, mejor que sea 1.000, bueno, 1.500, y así quedamos. Y así trato siempre de tratar de que el fiscal converse con él y trate de sacarle un monto acorde al daño ocasionado al Estado. Si el juez considera que la calificación jurídica del hecho punible y la pena a imponer son razonables y obran elementos de comisión suficiente, dispondrá en la sentencia la aplicación de la pena indicada, reparación civil, consecuencias accesorias que corresponden. El juez debe enunciar en su resolución que ha habido acuerdo. La sentencia probatoria puede ser apelada por los demás sujetos procesales. Los demás sujetos procesales pueden cuestionar la legalidad del acuerdo o, en su defecto, el monto de la reparación civil. Claro,
Por ejemplo, cuando viene el acuerdo y yo veo que me han puesto un monto irrisorio, yo apelo, pues. Digo, no estoy de acuerdo con este monto y apelo. Lógicamente, si previamente la fiscal no ha coordinado conmigo. Y si apela, la sala puede incrementar la reparación civil. ¿Sí? Entonces, volviendo a este tema, la terminación anticipada, como lo vuelvo a repetir, es una institución que busca, pues, que haya una conclusión del proceso, pues la causa, evitando las dos etapas del proceso penal. Se basa en el consenso entre el fiscal y el imputado para establecer o coordinar o, en todo caso, negociar una pena y una reparación civil. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un delito de fragancia? Eso no está acá, pero es bueno tocarlo, ¿no? Delito de fragancia. ¿Correcto? Eso de fragancia es un proceso inmediato. Ya lo hemos visto. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? ¿O no se acuerdan? ¿Se acuerdan? El circuito. Detención. ...24 horas, ¿correcto? De ahí... fiscal formaliza... investigación preparatoria... no, son 48 horas, ¿no? Y se lleva a cabo la audiencia. ¿Correcto? ¿Cuál es el proceso inmediato? ¿No? Decíamos que hasta que llegue la audiencia el imputado estaba detenido 72 horas, ¿no? En esta audiencia el fiscal formaliza, pero el fiscal a su vez en la audiencia solicita dos cosas. Solicita prisión preventiva y solicita terminación anticipada. Lógicamente porque ya ha habido un acuerdo previo con el abogado o la parte imputada respecto a la reparación civil y el monto de la reparación civil y la pena a imponerse. Entonces, la pregunta, en esta audiencia de un proceso inmediato por delito de fragancia, el fiscal solicita prisión preventiva y terminación anticipada. La dos la presenta al mismo tiempo. ¿Qué es lo que ve el juez primero? ¿O qué es lo que se debate primero? ¿La prisión preventiva o la terminación anticipada? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Cae una persona, agredió a un policía, lo detiene, 24 horas, el fiscal formaliza la investigación preparatoria, ¿no? Después de 48 horas, el juez inmediatamente señala fecha para audiencia y llega el detenido. Pero en ese interín, ya había el fiscal conversado con el señor había reconocido su culpabilidad en los hechos investigados, y entonces le pide al fiscal que por favor se llegue a un acuerdo respecto a la pena de la reparación civil con un mecanismo de terminación anticipada. El fiscal dice, que es perfecto, yo lo voy a pedir. El fiscal lo pide, pero también pide la prisión preventiva. Entonces, en ese caso, el juez tiene que primero tiene que hacer el debate o dirigir la audiencia en base a la terminación anticipada. Esto es lo que es primero, pues. Y en segundo caso, la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque si llega a un acuerdo con respecto a la pena y a la reparación civil, ya tendría razón de ser la prisión preventiva. Porque la prisión preventiva es para asegurar
toda la consecución del proceso y que el imputado va a estar presente en la diligencia, si no va a eludir la acción de la justicia o no va a perturbar la actividad probatoria, como hemos visto. Pero si ya se pronuncia sobre la determinación de anticipada y hay un acuerdo, entonces ya no tendría razón de ser la prisión preventiva, porque ahí termina con una sentencia. Entonces, en ese caso, acuérdense siempre, ustedes que van a ser abogados o son abogados, cuando tengan una audiencia con el proceso inmediato y el juez solicite la prisión preventiva conjuntamente con la terminación anticipada, ustedes como abogados ya saben, métanse en el chica que en la cabeza, que en ese caso lo primero que tienen que ver es la terminación anticipada. Y después, si no hay un acuerdo, si el juez aprueba el acuerdo, ya recién van a ver o van a debatir lo que es la prisión preventiva. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Entonces, ahora nos toca ver la audiencia de prueba anticipada, que es distinta a la terminación anticipada. ¿Lo borro? Ya. Vamos a hacer el cuadro para que más o menos se ubiquen también. Ahí les he traído dos plenarios, uno del acuerdo plenario de la Corte Suprema del 2008 y un acuerdo plenario de 2009 que aclara el acuerdo plenario de 2008 sobre la terminación anticipada. Eso le van a dar como material de lectura, ¿correcto? La audiencia no, es proceso penal. Ya. Igual, Código Procesal Penal del 2004, etapas. Primero, investigación preparatoria. 2 es etapa intermedia. Y 3, juzgamiento. Esta solicitud de prueba anticipada, esta audiencia de prueba anticipada, puede hacerse en esta etapa y también en esta etapa. Aquí no. ¿Correcto? A diferencia de la terminación anticipada, esta puede hacerse en una etapa adicional, que es la etapa intermedia. O sea, en estas dos sí puede hacerse. La audiencia de prueba anticipada. Se hace aquí y aquí, pero acá no. Lógicamente porque, como su propio nombre lo indica, lo que se quiere es que la prueba se actúe o se practique antes, con anticipación. ¿Con anticipación a qué? A esta etapa del juzgamiento, porque no va a llegar la prueba. ¿Correcto? Ya. Bien. Entonces dice, oportunidad para solicitar la audiencia de prueba anticipada. El fiscal o los demás sujetos procesales pueden solicitar al juez de investigación preparatoria la actuación de una prueba anticipada. Puede presentarse durante la etapa de investigación preparatoria como también en la etapa intermedia. Entonces aquí están casos en los que procede testimonial y examen de un perito. Por ejemplo, un testigo está grave, un testigo tiene cáncer terminal y tiene que declarar sobre un hecho, pero el testigo es un testigo presencial del hecho. Por ejemplo, se me ocurre, entran a robar a un restaurante y el testigo, por ejemplo, es el cajero, y él lo han apuntado todo, ¿no? Entonces, pero el testigo al final tenía cáncer, estaba enfermo,
y después de 2 o 3 meses detienen a los delincuentes. Entonces, y ya formalizan toda la investigación preparatoria y el fiscal formaliza, el juez da inicio a la investigación preparatoria, perdón, el fiscal da inicio a la investigación preparatoria, ¿no? Pero el testigo clave, que era el cajero, tiene cáncer terminal y solamente le quedan, que te digo, 10 días ya está grave, y lo internan y solamente le quedan 10 días de, ¿cómo se llama?, de vida, por ejemplo. Entonces, en ese caso, tú puedes decir, señor juez, solicito la declaración de testigo porque ya no va a llegar al juicio oral, a la etapa del juzgamiento. Eso va a ser acá 3-4 meses, pero ella no va a llegar. O sea, tiene una enfermedad grave y no va a poder llegar. O sea, tengo reconocimiento médico legal que dice que te quedan pocos días de vida. Entonces, si él fallece, ¿quién más va a poder declarar en contra de los malhechores? Porque él ha sido el testigo presencial de robo, porque a él lo encañonaron, a él le quitaron la plata. Entonces, por favor, compadre, entonces el juez dice, tiene razón, no va a llegar a la etapa de juzgamiento. Sí, vamos a adelantar entonces la prueba, ¿no? O por ejemplo, un perito, por ejemplo, que es un perito extranjero, y un perito extranjero que vino acá y hizo una pericia porque le tocó hacerla, y tiene que viajar inmediatamente. Pero tiene que viajar porque tiene un problema personal y tiene que irse fuera del país, pero no sabe si va a regresar o no. Entonces, en todo caso, también el señor, pero él va a viajar, entonces no va a llegar al juicio oral. Yo necesito que él explique la pericia sobre un delito de lesiones, qué sé yo, o un delito de, por ejemplo, un robo sistemático de dinero de una empresa, ¿no? O un perito contable, por ejemplo. Entonces ya tiene razón, si va a salir, entonces hay que hacer. Tiene su pasaje, mira, comprado, él tiene nacionalidad ya, se va a ir. Ya. Por ejemplo, hay un caso claro de los peritos. En el año 2000 hubo la marcha de los 4 suyos de Toledo, acuérdense. Y a raíz de esa marcha hubo un incendio en el Banco de la Nación que queda entre Lampa y Colmena. Al final ese edificio lo destruyeron y al final construyeron un parque. Entonces ahí se contrató peritos internacionales porque hubo toda una investigación fiscal, porque decían que habían puesto bombas, todo, que la gente de Montesinos había mandado a poner bombas, todo, pero inclusive murieron varias gente, o sea, varios guachimanes que estaban dentro del banco murieron asfixiados. Inclusive uno se encontró con billetes nuevos en el bolsillo. O sea, parece que el tipo quiso cargarse la plata porque había una caja y al final se ahogó con el humo. Pero a lo que yo iba, entonces, estos peritos eran canadienses y tenían que entrar porque la policía del Perú, los peritos del Perú habían hecho una pericia, habían entrado al edificio y habían determinado que no había bombas, porque decían de que había bombas. Y yo decía, no había bombas, acá no había bombas. Lo que pasa es que se escuchaban explosiones o detonaciones porque el extinguidor, cuando llega a un grado de calor, explota. Entonces eso era lo que explotaba. Y entonces las autoridades decían, la otra parte, ¿no?, decían, no, que como Montesinos está metido, que por acá, que sí ha habido, no, que no confiamos en la credibilidad de esos peritos, y entonces mejor traer unos peritos internacionales por los derechos humanos. Bueno, ya al final el Estado peruano trajo 2 peritos, y cada perito cobró $1 millón de seguro. O sea, vieron, para entrar a ese edificio que tenía 4 sótanos, dijeron, porque se había quemado, ¿no?, tiene que pagar $1 millón para yo poder ingresar, si no, no ingresa. O sea, ese era su póliza de seguro, su seguro de vida. Bueno, estaba pagando la póliza, pero eso no es su sueldo no sé cuánto era. Pero ellos ingresaron y hicieron la pericia, y después se fueron. Entonces, imagínense que en ese supuesto los peritos tenían que ratificarse en la pericia, en la investigación, si la investigación se adelantaba. Entonces, en ese momento tendrías que adelantar la prueba, adelantar el debate pericial, porque automáticamente ellos no iban a estar acá, solamente habían venido para un hecho específico, ¿no?
Careo entre personas que han declarado, o sea, hay dos personas que declaran y de forma distinta, entonces, pero una de ellas también tiene que viajar o también tiene una enfermedad, entonces lógicamente se aplican los supuestos del caso anterior, ¿no? En esos casos automáticamente el juez tiene que ordenar que se practique la pericia, pues, ¿no? Perdón, la diligencia o la prueba anticipada, ¿no? Porque no va a llegar al acto del juicio oral. Reconocimientos, inspecciones o reconstrucciones, pero ¿de qué? De situaciones que son irreproducibles, que ya no van a poder esperar mucho tiempo para que pueda verse en el juicio oral. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Cuando una vez yo pedí una prueba anticipada de un vehículo. Habían chocado, o sea, el tipo había atropellado a una persona y la había matado, ¿no? Entonces, como la había atropellado en la vía de evitamiento, la parte de delante de su carro estaba todo magullado, hundido, estaba sin pintura, pero él se llevó el carro. Entonces, todavía estaba en la etapa de la investigación y por ahí me dijeron de que él iba a pintar su carro, le iba a planchar, lo iba a pintar como que no pasó nada. Y eso no me convenía como abogado de los deudos de la persona que había fallecido, porque entonces decía, no, mi carro mío está bien, no, nunca, el señor se me metió. Entonces, para determinar eso, pedí que haya una inspección sobre el carro, pues, que haya una inspección sobre el vehículo antes de que lo arregle. Y se hizo una inspección y justamente lo estaba lijando, fue perjudicial para él. Porque cuando se hace la inspección lo estaban limando, estaba masillado, entonces era prueba de que quería ocultar la prueba de que él había atropellado. Aunque la culpa estaba medio discutida porque era una persona que vendía golosinas y no respetó tampoco el puente peatonal, ¿no? O sea, se metió. Entonces ya era de discusión y todo eso. Requisito de la solicitud. La solicitud se presenta ante el juez de investigación preparatoria, en el curso de la investigación preparatoria o antes de remitir la causa al juzgado. Cuando termina, ya hemos dicho que cuando termina la investigación preparatoria, el fiscal comunica al juzgado, remite todo al juzgado y el juez saca una resolución que dice: téngase por comunicada la conclusión de la investigación preparatoria. O sea, hasta ese momento es lo que dice. La solicitud precisará la prueba de actuar, los hechos que constituyen su objeto y las razones de su importancia para la decisión del juicio. Son tres cosas muy importantes. O sea, yo tengo que decirle, señor juez, yo solicito la declaración testimonial del señor tal que va a atestiguar sobre el hecho puntual. ¿Cuál hecho puntual? Que él vio al imputado cuando entró y y violó a la niña en el colegio, en el baño del colegio, porque justamente él entró y le encontró con los poderes abajo, encima de la niña. O sea, tiene que pensar sobre qué hecho, y la razón de su importancia. Eso es importante porque al final va a determinar su responsabilidad penal, ¿no? También indicará el nombre de las personas que deben intervenir en el acto y las circunstancias de su procedencia, que no permitan su actuación en el juicio. Claro, o sea, como dije, el señor tal, ¿no?, que va a declarar, ¿no?, y su vinculación al hecho, ¿no?, y que, y las circunstancias que no permitan la atención del juicio. Claro, el señor tiene una enfermedad grave o va a salir de viaje, ¿no?, o tiene un trabajo, por ejemplo, y tiene que estar en el trabajo ya en provincia el lunes, si no pierde el empleo. Entonces ya no puede venir a Lima, porque no le va a dar permiso, porque recién está ingresado a trabajar. Entonces, por favor, esa circunstancia hace que él no esté en el juicio oral. Por lo tanto, es necesario que le declare. La solicitud debe señalar los sujetos procesales y su domicilio procesal. Claro, porque tiene que notificarles también. O sea, tiene que notificarles a todos de que una de las partes, el fiscal o el imputado, ha pedido la prueba anticipada. Ellos también tienen que saber, porque también van a acudir para tratar de desvirtuar
o van a tratar de atacar esa prueba, de acuerdo en qué parte se encuentren, en qué lado estén. El fiscal asistirá obligatoriamente a la audiencia y presentará el expediente fiscal para su examen por el juez en ese acto. Claro, o sea, como le digo, es un cuadernillo, o sea, no es el expediente principal. Trámite de la solicitud de prueba anticipada. El juez le corre traslado a los demás sujetos por el plazo de 2 días para que presente sus consideraciones sobre la prueba solicitada, ¿no? Puedo oponer también a la prueba, puedes oponer, decir, no, esa prueba no tiene, es impertinente, ¿no? No cabe, ¿cómo se llama?, que se realice. El señor no es un testigo presencial. El señor simplemente, a él le han dicho, ¿no?, que han visto eso. Es un testigo referencial. Ustedes saben que los testigos, por ejemplo, testigo es aquel que por cualquier medio, por cualquier sentido, o sea, que por cualquier medio ha estado presente en el lugar de los hechos y que ha visto los hechos. O sea, puede ser que haya visto, puede ser que haya escuchado, ¿no? Entonces, tiene que estar justamente en el lugar de los hechos. Porque hay algunos que dicen, no, yo lo pongo como testigo. ¿Usted está en el lugar de los hechos? No. Yo vivo al costado y escuché voces y una persona me dijo que había pasado esto. No, pues, señor, o sea, ¿usted qué va a testigo? ¿Usted lo ha visto, señor? No. Yo he escuchado bullas, sí, pero una señora me había dicho de que ellos han entrado. Por ejemplo, yo les pongo un caso. O sea, esto es para que se den cuenta de que en la audiencia ustedes pueden cuestionar al testigo, por eso le corren traslado. Por ejemplo, habían 2 personas que tenían una empleada. La empleada, creo que ya les conté el caso, pero la empleada entró un día y aparentemente no le gustó a las señoras y se fue. Cuando llegan las señoras a la casa, porque la empleada se fue sin avisarles, sin nada de eso, las señoras no la encontraron e inmediatamente ingresaron a su cuarto para ver si estaban sus pertenencias, sus joyas, su dinero. Y según refieren las supuestas salariadas, les faltaban joyas y dinero en efectivo. Entonces, como tenían la dirección de la empleada, fueron a la casa de la empleada, que vivía en un barrio joven. Llegaron a asentamiento humano, llegaron bien al carro todo y subieron. Dice que vivía la señora en un segundo piso. Subieron y dice que la agredieron, le increparon su actitud, que sí me robó el dinero, le increparon su actitud y la agredieron, ¿no? Pero al final la empleada dijo que ya nunca había agarrado nada, no tenía nada, negaba todos los hechos. Y entonces al final esta señora los denuncia por el delito de lesiones, ¿ya? Porque tenía magulladuras, tenía equimos, ¿no? Porque la habían agarrado, la habían forcejeado. ¿Y quiénes eran sus testigos? Sus testigos eran los vecinos que vivían en ese asentamiento humano, 2 casas. Y cuando fueron a la audiencia, el testigo decía, no, ¿usted ha visto las señoras que han venido y la han leído? No, yo escuché unas bullas nada más. De mi casa escuché una bulla. ¿Usted vio cuando salió? No, no la vi, a mí me han dicho que habían llegado 2 personas. Entonces, el testigo tiene que de alguna manera estar presente en el lugar de los hechos y por cualquier sentido percatarse de los hechos. Entonces, cuando le corren el traslado de la prueba anticipada, por ejemplo, una testimonial, además sujetos procesales, es para que ellos vean si efectivamente, porque ahí va a decir sobre qué va a declarar y en qué circunstancias él ha estado presente en los hechos, para que tú puedas cuestionar eso. Como vos tienes que ver si efectivamente el señor tiene que aportar o coadyuvar a la investigación o no. Si no, puedes oponerte, puedes tacharlo o puedes tratar de desvirtuar su declaración, ¿no? Ahora, el fiscal puede solicitar el aplazamiento de la prueba solicitada por otra de las partes, siempre que no perjudique la práctica de la prueba solicitada. Claro, el fiscal puede decir, señor, sé que para mí primordial es esta declaración y posteriormente la pericia. Entonces primero vamos a hacer la declaración
y vamos a aplazar un poco la pericia. Pero no quiere decir que no se va a practicar, sí se va a practicar, sino que se va a aplazar, que es otra cosa. El fiscal indicará el término del aplazamiento, o sea, decir, bueno, ya vamos a practicar primero esto y después vamos a practicar esto, pero esto la vamos a practicar en la próxima audiencia, ¿no? O en tal fecha. O sea, más o menos él tiene que indicar el término, porque tampoco lo puede dejar así en el limbo, decir, no, ya después se va a actuar y al final nunca se actúa. No, él tiene la obligación de decir, esta se va a actuar en tal fecha. El juez decidirá dentro de 2 días si acoge el pedido de prueba anticipada o no. En casos de urgencia, el juez dispondrá que los plazos se abrevien en la medida necesaria para asegurar la práctica de la prueba. Ahora, si existe peligro de que se destruya la prueba, podrá solicitar su actuación inmediata sin traslado alguno, ¿no? O sea, si es muy urgente, el juez dice, no, o sea que mejor, ¿cómo se llama? Mejor hacemos la diligencia ahorita, no lo va a correr traslado, inmediatamente, y cita a las partes, ¿no? La resolución que dispone la realización de la prueba anticipada debe contener el objeto de la prueba, las personas interesadas en su práctica y la fecha de la audiencia, que no podrá ser antes de 10 días de la citación. O sea, la audiencia para ver la prueba anticipada, acuérdense, tiene que ser 10 días con una anterioridad, 10 días antes, o sea, no antes de 10 días de la citación. Se citará a todos los sujetos procesales. Si se trata de la actuación de varias pruebas, se lleva a cabo en una audiencia única, salvo que sea imposible. El desarrollo de la audiencia. Se realiza un acto público con la participación del fiscal y el abogado defensor del imputado. ¿Qué pasa si no va el abogado defensor del imputado? Entonces se verá la forma de ponerle un abogado de oficio. Antes no había abogado de oficio, ahora sí hay, creo que andan como 5.000, 6.000 soles del Ministerio de Justicia. Ahora sí ya se han preocupado por poner abogados de oficio. Cuando yo practicaba en el año 91 o 92, yo practicaba en el 7º juzgado penal. Entonces había diligencia de lectura de sentencia, por ejemplo, y necesariamente tenía que estar el abogado. No podía llevarse a cabo sin un abogado, ¿no? Entonces, no estar abogado se suspendía. Entonces, en ese caso, no había abogado de oficio, había un abogado de oficio que pululaba ahí por todo el primer piso del Poder Judicial. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos que agarrar y buscar un amigo, porque a veces tú sales y tienes amigos. Oye hermano, apóyame con una diligencia, pues no, oye, pero hermano, yo después te invito a tu gaseosa. Entonces lo jalabas y lo ponías ahí, y se ponía su cinta, y se realizaba la lectura de sentencia. Y entonces, como él no conocía el caso, o sea, él no conocía nada, solamente estaba acto de presencia, en ese momento terminaba de leer la sentencia al encausado, como se llamaba en esa época, y el juez le decía, ¿está conforme con su sentencia o no? Y entonces el encausado lo miraba, pues, y le decía, y como el abogado no cobraba, tampoco no sabía qué decirle, entonces simplemente le decíamos, ¿sabes qué? Tú dile que se reserve el derecho de apelar, ¿no? ¿Está conforme o va a apelar? Te dice el juez. Entonces puedes decir, estoy conforme, puedes decir apelo, ¿no? O puedes decir también, en ese momento puedes decir, me reservo el derecho a apelar, o sea, tienes un plazo para apelar, queda 3 días en el proceso sumario. Entonces le decíamos, dile eso, le decía, me reservo el derecho a apelar. Después ya contrataba a su abogado, que se lo traía un abogado. Pero el abogado también no le pagaba, entonces decía, oye, pero a mí no me están pagando. Sí, hermano, pero colabórame, ya, pues decía. Los demás sujetos procesales serán citados obligatoriamente y tendrán derecho a estar presentes en el acto. O sea, la parte civil, el actor civil también van a estar citados para esa diligencia. Pero si ellos quieren estar presentes, si quieren, no es obligatorio. Los que están obligatorios es el fiscal y el abogado defensor del imputado. Su inconcurrencia no frustra la audiencia, o sea, si no vaya el actor civil o no vaya la parte civil, no tiene que ver nada con la audiencia, de todas maneras se va a realizar, o sea, no es un formalismo, no perjudica en nada la realización de la audiencia. ¿Ya? Si la práctica de la prueba no se concluye en la misma audiencia, puede aplazarse hasta un día hábil. Lógicamente, de repente es una pericia, o sea, son varias diligencias, varias pruebas, y no da tiempo, porque tienen otras audiencias, qué sé yo, ¿no? O se toma todo el lío. Hay un debate pericial, por ejemplo, porque ¿qué pasa? Hay un informe pericial de un perito especializado que está en la nómina
del Poder Judicial. Y entonces él presenta su pericia, pero a mí no me convence la pericia, yo también presento una pericia de parte, pues. Por ejemplo, eso generalmente ocurre cuando es falsificación de documentos. En ese caso, tú cuestionas la firma. Entonces, mandas a la policía hace una pericia y dice que sí es su firma, pero tú agarras como abogado defensor, buscas a un ex policía que sea criminalista, que también sea perito, y haces una pericia de parte. Entonces el perito dice no es su firma. En ese caso, ¿qué ocurre? Hay un debate pericial. O sea, primero va a leer el perito oficial y después él, o sea, va a haber un debate pericial porque va a haber confrontaciones en cuanto a las conclusiones de su pericia, en cuanto al mecanismo empleado, los métodos empleados y cuáles son las circunstancias o los hechos que han llegado a determinar que concluye de esta manera. Las pruebas serán practicadas con las formalidades establecidas para el juicio oral, ¿no? Si la práctica de la prueba no se concluye en la misma audiencia, puede ser aplazada por un día hábil. Eso ya lo hemos visto. El expedientillo de prueba anticipada será emitido al fiscal con conocimiento de los demás sujetos procesales. Claro, o sea, terminada ya la diligencia, la prueba practicada, como es un incidente, un cuadernillo, se lo remiten al fiscal, pero con conocimiento de los demás sujetos procesales. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener acceso a ese cuadernillo y ver qué conviene y qué no conviene. Ustedes como abogados tienen que buscarle siempre, si es abogado de la parte imputada, tienes que tratar de buscarle lo más que pueda servirte para tu defensa. Ustedes tienen que tenerle miedo a los expedientes pequeños. Los expedientes grandes no. Cuando yo estudiaba, un profesor que era fiscal me decía: mira, tú preocúpate cuando seas abogado litigante y veas casos penales, mira los expedientes grandes. Los expedientes pequeños son los más peligrosos. Los grandes no les tengas miedo, porque son puros documentos, ¿no? Trate de ver los expedientes pequeños con pinza. Y es cierto, si cuando yo litigaba, bueno, era diferente, pero los expedientes grandes eran solamente decretos, notificaciones, copias, pero los expedientes pequeños eran los más delicados. Ahí tenías que ser minucioso y acucioso y ver qué es lo que te podía servir para tu defensa, porque tenías que tener una teoría del caso. Acá tienes que tener una teoría del caso, ahí no. Sencillamente buscabas y tratabas de virtuar la acusación fiscal, pero acá sí tienes que tener una teoría del caso. Y eso se hace en base a lo que tú puedas ver, a lo que tú puedas tener, a lo que puedas revisar, a lo que tú puedas observar dentro de lo que tienes, las pruebas de cargo, ¿no? Cómo ocurrieron los hechos. Tienes que entrevistar también con tu patrocinado y también decirle, bueno, ¿sabes qué? Dime la verdad, pues, ¿no? O sea, porque si tú me dices algo que es mentira, al final mi estrategia de defensa se va a caer. La relación entre abogado e imputado se basa en la confianza. Así que tú tienes que decirme la verdad. Tú robaste, tú violaste, tú mataste, dime la verdad. ¿Por qué? Porque al final, en base a lo que tú me digas, yo voy a construir una teoría del caso y voy a establecer una estrategia de defensa. Pero si tú me mientes, en el camino, en las etapas del proceso, esa estrategia de defensa se va a caer. Entonces yo voy a quedar mal y tú peor, porque te vas a condenar. O sea, no, pues, tú tienes que decirme la verdad, sea buena o mala. No, pero mire, tengo vergüenza. ¿Dónde usted dice tengo vergüenza? No, un momentito, yo soy como el padre. O sea, lo que tú me dices va a quedar para mí. Tú tienes que guardar el secreto profesional. Mi familia no la va a saber. O sea, tú tienes que agarrar y confiar en mí. Para eso me has contratado, ¿no? Entonces él te va a decir, bueno, sí, yo robé, así. Bueno, ¿y cómo te atraparon? Me atraparon así, pero el registro domiciliario, ¿te encontraron algo? No, no me encontraron la plata porque él la había guardado. Y el arma la había tirado. ¿Te encontraron? Tampoco. ¿Fueron a tu casa? Sí. El registro domiciliario, ¿qué encontraron? No encontraron nada. Perfecto. Ya ese es mi tema. Entonces ya tú construyes, no, que no ha robado. Y al final no hay registro domiciliario, no hay arma. Dice que había robado con arma, robo agravado. Que había robado 10.000 soles. No está el dinero, no encuentran el dinero. No, que lo ha reconocido. Sí, pues, pero la simple imputación no constituye delito. ¿Dónde están las pruebas que él ha sido? No, el señor le ha hecho un acta de reconocimiento que efectivamente el señor fue el que le robó. No, un momentito. Pero a ver, demuéstrenme que él ha sido, se puede confundir, ¿no?
Y contra la resolución que decreta la actuación de prueba anticipada, la que desestima también la prueba anticipada, porque también la puede desestimar, pues si no es pertinente, no tengo por qué actuarla antes del juicio oral, o disponga su aplazamiento, así como que disponga la realización inmediata bajo supuesto de urgencia, o sea, que no corra traslado, sino que en ese momento la practique inmediatamente, procede recurso de apelación. Bien, esa es la audiencia de prueba anticipada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda que tenga? Ahora, no confundan, por favor, no confundan la institución de la terminación anticipada con la aplicación del principio de oportunidad. La aplicación del principio de oportunidad es cuando el fiscal se abstiene de ejercitar la acción penal, ¿no? En los delitos de bagatela, los delitos mínimos de impacto social, que tiene una pena no muy severa, ¿no? Y cuando, por ejemplo, también el imputado tiene consecuencias funestas para su persona como consecuencia de ese delito. Por ejemplo, cuando un delincuente le roba la cartera a una señora, sale corriendo, ¿no? Y se mete por la vía expresa y viene un carro y lo atropella. Entonces, en ese caso sí puedes aplicar, ¿no? Pero también debe haber un acuerdo reparatorio en la pena y la reparación civil. Pero es muy distinto. Esta es una institución que se da dentro de una investigación preparatoria y que busca la conclusión del proceso. Evitar que llegue al juzgamiento y que también que tenga una condena, ¿no? Que se registre, que tenga antecedentes, porque no tiene antecedentes con la terminación anticipada. Lo otro es antes, pero también se puede pedir dentro de la investigación, dentro ya de la investigación cuando esté formalizada. Ahí generalmente es con un acuerdo notarial, ¿no? Con un acuerdo notarial y también tiene que haber un acuerdo, pero es un poco difícil ahí, dentro de la investigación. Pero son dos instituciones distintas, no se confunden, porque generalmente se paran confundiendo, ¿ya? Ahora, en el plenario que les voy a dejar, habla de que la terminación anticipada tiene fases, tiene 3 fases, dice. El acuerdo plenario lo cual no tiene tampoco el principio de oportunidad, ¿no? El acuerdo plenario es el acuerdo plenario 05/2008, ¿no? Sobre terminación anticipada. Dice que la terminación anticipada tiene 3 etapas, dice. Etapas o fases. Fase inicial, dice, que es la audiencia. Después se tiene la fase principal, que es la parte resolutiva. Y tiene la fase final, que es la aprobación o desaprobación. Del acuerdo.
entre el fiscal y el imputado. O sea, como pueden ver, entonces, esta institución de determinación anticipada es mucho más amplia, ¿no? Tiene más connotaciones respecto al principio de oportunidad, ¿no? Léanse ese acuerdo plenario porque es interesante, ¿eh? Ahí fija bastantes criterios respecto a la determinación anticipada y beneficia enormemente también a la justicia penal, ¿no? Porque, como le digo, o sea, también dice que es beneficioso porque se evita muchas veces sentencias condenatorias innecesarias o tardías, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que la acción penal se extingue con la muerte del imputado. Entonces, imagínate que estés en un proceso de investigación preparatoria y el señor tiene ¿cómo se llama? Una enfermedad que no es grave, pero tiene una enfermedad y de repente se agudiza y muere, ¿no? Y entonces, vas a llegar hasta tal proceso, hasta tal punto, ¿no? De repente lo sentencia, al día siguiente un paro cardíaco se muere. Tranquilamente hubieses podido concluir la causa en la etapa de la investigación preparatoria, o sea, en la etapa inicial, con un acuerdo reparatorio. Lo que pasa es que muchas veces la gente no quiere aceptar su responsabilidad, que es otra cosa. Y para que se aplique esta institución tienes que tú aceptar tu responsabilidad. O sea, tú no vas a negociar, tú en eso no puedes negociar tu responsabilidad. Ahí tú no vas a negociar, como ya dije, no puedes negociar dos cosas. No puedes negociar tu responsabilidad, tu aceptación de la responsabilidad de los hechos, ni tampoco que te pongan otra pena por ese delito, que no establece el código. Ahí simplemente tienes que agarrar, ¿y qué vas a negociar? La pena y la reparación civil. Son las dos únicas cosas que vas a negociar con el fiscal. ¿Ya? O sea, nunca vas a negociar tu responsabilidad, ni nunca vas a negociar otra pena. No, eso está prohibido. Acá vamos a una terminación anticipada, pero eso sí, tú vas a aceptar que eres el responsable de los hechos que se han investigado. Si no, no. Bueno, pero eso implica, ¿cómo se llama? De que yo voy a reconocer, a veces soy inocente. No. ¿Aceptas o no aceptas? Entonces tienes que decir, bueno, sí, acepto yo. Vamos a negociar, entonces, ¿aceptas? Lo primero tienes que aceptar. De ahí ya vamos a negociar la pena y la reparación civil. ¿Alguna pregunta? O sea, autor no puede negociar la pena, me dice, en caso de que sea una pena privativa de la libertad. No, eso sí puede negociar, o sea, lo que vas a negociar, o sea, a ver, vamos a verlo acá. Vamos a enfocarlo acá mejor, ¿ya? Para que... Terminación anticipada. Ya. ¿Acá qué negocias? Negocias la pena y negocias la reparación civil, ¿correcto? ¿No? ¿Qué no negocias acá? ¿Qué no negocias? ¿Qué no puedes negociar? Tu aceptación de los hechos. Y que te impongan otra pena de la que establece el Código Penal para ese delito. ¿Ya está mejor? Ya está más claro, claro, ¿no? ¿No? O sea, tú negocias la pena en cuanto
ganas la pena, pero teniendo como margen que el mínimo y el máximo. Eso es lo que tú negocias. ¿Sabes qué? Mira, en este delito, fase de declaración de procedimiento administrativo, mínimo 1 año, máximo 4 años. ¿Correcto? Ya mira, yo estoy haciendo mi responsabilidad, todo, quiero una terminación anticipada, soy responsable, voy a resarcir el daño. Bueno, ya entonces, ¿te pondremos 1 año? Pues, no, póngame 6 meses. No, 8 meses, ya 10 meses. Eso es lo que negocias. O sea, en cuanto al mínimo y el máximo. ¿No? Y la reparación civil, ya bueno, ¿cuánto vas a pagar la reparación civil? Bueno, mira que es el Estado, bueno, ya pagaré que 800, no tengo solvencia económica, mire que, no, que soy taxista, bueno, ya pagarás 1000 soles. Pues. Eso es lo que negocias. Pero lo que no puedes negociar es tu aceptación de los hechos. O sea, tú decís, ¿sabes qué? Yo voy a una terminación de IPA, pero acepto esto y esto no acepto. Pues no me mentiste, hermano. Si tú haces una terminación de IPA, tienes que aceptar todos los hechos. No que sí, yo estuve, pero no. ¿Ya? Y tampoco puedes negociar que te impongan otra pena a la que establece el Código Penal para ese delito. O sea, pues sí, como le decía, ¿sabes qué? Yo voy a negociar la pena, ya. Pongo una rehabilitación en vez de pena privativa de libertad. Pues, un momentito. ¿Dónde dice qué cosa más que es rehabilitación? No, pero ponme una pena pecuniaria, ponme una multa. Oye, por favor. Yo voy a negociar la pena en base al mínimo y al máximo, o sea, hacemos a la pena imponerte en este delito. Pero no te puedo cambiar la pena. Por otra no te la voy a cambiar. Te voy a reducir la pena, pero no te la voy a cambiar. Entonces, estas 2 cosas no puedo hacer. ¿Ya está claro? Sí. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta o no? Por el trámite de la audiencia de prueba anticipada es el juzgado de investigación preparatoria, pero cuando acá en esta última parte dice terminada esta audiencia se remite la causa al juzgado, este es otro juzgado. Claro, porque va a ser otro juzgado, otro juez de juzgamiento. La terminación, el juez de investigación preparatoria ve hasta acá. El juez de investigación preparatoria ve hasta la etapa intermedia. Después ya viene el juez de juzgamiento, que es otro. Eso es lo moderno de este código. Que el juez que está presente en la etapa de la investigación preparatoria, en etapa intermedia, no es el juez que va a juzgar. Inclusive dicen que el juez no puede contaminarse con las partes, pero el juez no recibe a las partes. La sala, cuando llega el expediente a la sala, o cuando llega el expediente al juez, el juez no se entrevista con las partes. Recién toma conocimiento del expediente cuando llega, o sea, recién conoce el caso en ese momento. No se puede contaminar con las partes. El juez que de investigación preparatoria no es el juez que va a sentenciar, el juez va a ser después del juzgamiento, que es otro. Esa es la diferencia de este nuevo código. En cambio, como le dije anteriormente, con el código de 1940, el juez era el que sentenciaba. El juez en el proceso sumario era el que instruía, era el que llevaba adelante la investigación. Y también sentenciaba, o sea, era juez y parte, no, pues. Podía ser objeto de ciertas objetividades. Y en el derecho penal, lo que debe primar es, más que todas las pruebas objetivas. Tú no te puedes llevar por sus objetividades. No, que no me gusta, que estoy, ¿cómo se llama? Que el tipo parece delincuente porque su cara no me gusta. Yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo era abogado independiente, fuimos a una audiencia, un juicio oral, y el presidente, no así quién era, un vocal, le dijo, a ver, tú eres un moreno, a ver, pasa, tú puedes estar robar lavado, tú eres choro, pues tú eres ratero, no le decía. No, yo no he robado, tú eres ratero, pues todos los negros son rateros, así que tú eres ratero, le decía. No, yo no he robado. Entonces, no era mi audiencia, era porque antes ¿qué pasaba? Estaba el juicio oral, los magistrados estaban ahí, los 3 magistrados, acá enfrente estaban sentados los detenidos,
En la parte derecha, mirando hacia los magistrados, estaban los abogados. Entonces, como eran audiencias de varios casos, los abogados se sentaban uno, dos, entonces tú tienes que esperar ahí tu turno para recién pararte y hablar, ¿no? O si no cambiabas, mano, pasa de atrás, me toca a mí. Así era antes, en el tribunal correccional. Entonces yo estaba esperando mi turno para otra audiencia, ¿no? Que era por fe pública. Pero el abogado del investigado, del Moreno, debió prepararse y decirle: señor, disculpe, con el debido respeto me merece la sala, pero no puedo usar esos calificativos con mi cliente. O sea, por simple hecho de ser moreno, claro, o sea, en todo caso es racista, ¿no? Debió pararse, oponerse, o decirle que por favor no, pero no dijo nada. Al final no sé cómo acabó, porque solamente era una audiencia de juicio oral, pero todavía no era la definitiva, la última. Y después, a mí sí me tocó. Yo fui a una audiencia en un penal y mi defendido tenía unos tatuajes. Y entonces era el año 96, ¿eh? Y el fiscal dijo: sí, que es delincuente porque tiene tatuaje. ¿Y cómo se llama? Todos los delincuentes tienen tatuajes. Entonces yo me paré, señor presidente, por su intermedio, le pido al fiscal que por favor retire lo que ha manifestado respecto a mi patrocinado, porque el hecho de que tenga tatuajes no quiere decir que sea delincuente. Los tatuajes también tienen los surfistas, ¿no? También tienen los jugadores. Entonces, ¿cómo es posible que él, por un simple tatuaje, ya le dé la categoría a mi, ¿cómo se llama?, mi cliente delincuente? ¿No? Además, acá tiene que probarse que él tiene responsabilidad en los hechos. Se aplica la presunción de inocencia. Entonces, por favor, le pido que retire. Y el fiscal el presidente dijo: tiene razón, el doctor no puede aseverar un hecho por un simple tatuaje. Retiro lo dicho, presidente, me dijo. El tipo me miraba con una cara de odio. Entonces, a lo que iba es que sabemos que me decías de lo que estábamos hablando. Bueno, pero lo importante es que las pruebas tienen que ser totalmente objetivas, a eso iba. No puede ser subjetiva. O sea, yo pienso así y por eso debe ser. No, pues tiene que ser concluyente, contundente, pertinente y de utilidad también. Tiene que ser pertinente. No, porque si no tiene pertinencia, olvídate. La pertinencia tiene que estar relacionada con el hecho, ¿no? Porque si no tiene relación con el hecho, ¿qué va a tener? Otra pregunta. Sacó temprano hoy día. De todas las audiencias que hemos visto, ¿cuál es la audiencia que más les ha interesado a ustedes? Particularmente. De todas las audiencias que hemos visto. La prisión preventiva, La tutela de derechos es una innovación, como le dije, ¿no? Y es un tema bien interesante, ¿eh? Pero hay gente que la utiliza, pero para cuestionar, porque como le dije, una formalización de una investigación preparatoria, se lo utiliza mal, ¿no? Ustedes como abogados tienen que agarrar y ver si efectivamente procede o no procede. Tienen que ver si se ha violado o no el derecho de defensa, por ejemplo, del agraviado, del imputado, como hemos visto, o sea, si cumple o no los requisitos. Porque algunos abogados, por justificar sus honorarios, tratan de aplicar esto, ¿no? Y a veces le mienten al cliente. No, sí va a salir, pero no sale. Si es para cuestionar un acto fiscal, un acto procesal, no va a salir. Tiene que ser cuando atenta a los derechos fundamentales de la persona. Si no, no sale. ¿No? Y yo me acuerdo que en la policía, mi papá fue policía y me decía, por ejemplo, que cuando querían sacarle la información al delincuente, lo colgaban de los testículos. Entonces, de que ha habido maltrato policial, se ha habido, ¿no?
Entonces ahí podrías aplicar, por ejemplo, la tutela de derechos actualmente, ¿no? Pero la policía se esfuerza. Yo supongo que la policía ahorita se tratará de cubrirse o de no cometer esos actos arbitrarios. No todos los policías son así, ojo, ¿eh? Hay policías que son bastante correctos, todo, ¿no? Pero antiguamente, cuando existía la brigada policial, ahí sí aparentemente se cometían una serie de abusos. Bueno, yo no he sido testigo, sino por los testimonios que me han dado ciertos efectivos que en ese tiempo, hace años, trabajaban ahí. Pero ahora el delincuente goza de mayores derechos, ¿no? Inclusive, como he visto, él puede quedarse callado y eso no implica de que sea utilizado en su contra o como un sinónimo de que está aceptando los hechos. Simplemente no declaro y no declaro, ¿no? Por ejemplo, el hermano de Ollanta no declaraba y nadie le dijo nada. Alexis Humala. No, Alexis Humala no, Antauro, ¿no? Entonces, lo que yo le digo siempre, que en las audiencias, como abogados, en todas las audiencias que hemos visto, ustedes tienen que estar mosca, como dicen, tienen que estar al tanto, no pueden perder relación, tienen que estar concentrados. Ustedes cuando vean una audiencia, tienen que estar tomando notas, qué es el fiscal, qué puedes revertir, porque ahí es donde tú tienes que atacar. No puedes tú tampoco estar sentado y escuchando, ¿no? No, tienes que estar atento. El fiscal dice esto, ¿qué puedo revertir acá? ¿No? O puedes oponerte, si hace una pregunta, por ejemplo, a un testigo, me opongo por impertinente, es cacciosa, ya se hizo, o sea, es repetitiva, entonces todo eso, ¿no? Ahora, el interrogatorio también es un tema muy interesante, ¿eh? Porque hay preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿no? Entonces, preguntas abiertas es, por ejemplo, para que diga usted qué le pareció o cómo encontró la escena del crimen en un homicidio, por ejemplo. Bueno, preguntas cerradas es cuando tú ya lo arrinconas con tu pregunta para que se pone sobre un cierto hecho. Por ejemplo, les puedes decir, para que ella como verdad, que el día que usted ingresó encontró al señor al costado de la persona, del occiso ahí en el piso. ¿Verdad o falso? Para que ella como verdad que usted, cuando el día de los hechos, encontró un arma que está al costado, o sea, pero así o no, ya no me puedo ir por acá, o sea, no me puedo explayar, sino para que sea preciso. Hay preguntas cerradas y preguntas abiertas. O sea, esos son temas interesantes también. ¿No han visto eso? ¿No hay otros seminarios donde se han metido, donde han visto las pruebas, la testimonial, la declaración de parte? ¿No han visto todavía eso? El nuevo proceso penal es bonito en realidad, porque te permite que tú amplíes tus horizontes respecto a la estrategia de defensa, ¿no? Y que construyas una teoría del caso. Porque tú, cuando haces tus alegatos de apertura, tienes que decir: yo voy a probar, porque el fiscal dice: nosotros vamos a probar que el señor ha cometido este delito porque tenemos como medio prueba tal. Tú tienes que decir: nosotros vamos a probar que acá no se ha cometido este delito. Y ahí dices: mi teoría es esta. Pero no es mi teoría, sino lo que ocurrió fue lo siguiente. Claro, como eso. O sea, tú tienes que crear tu teoría del caso, tienes que construir la teoría del caso, y lo vamos a demostrar con tal cosa, ¿no? El testigo va a declarar sobre esto, la pericia, qué sé yo, no pruebas documentales. Es más amplio, ¿no? Pero tienes que conocer, como digo, el caso. No es que tú vayas, te sientes y esperes que te use la palabra, pero no, ahí tienes que estar atento. Hay unos cursos que dictan, hay pasantías en otros países. Es bueno que salgan también para que vean cómo es la realidad en otros países. Cuando yo estudié, por ejemplo, en España, yo me sorprendí porque ahí, cuando el delito procesado, investigado y condenado no superaba, por ejemplo, los 6 años, no había apelación a segunda instancia. Ahí nomás quedaba. Y el principio de una instancia.
¿Dónde está? No se respeta entonces. Entonces es bueno que vean también jurisprudencia extranjera, ¿no? Porque generalmente algunas cosas el Perú ha copiado de otros países, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era abogado independiente, me buscó una amiga porque había un detenido que estaba por falsificar facturas a la SUNAT, y ahí lógicamente era detención, ¿no? Porque era un delito tributario, la pena era hasta 15 años. Y entonces me busca y yo fui. Era como las 10 de la noche, me llamó a mi casa, yo estaba ya descansando, me tuve que cambiar nuevamente, puse mi corbata, me quedé hasta las 6 de la mañana, porque tenía que pasar a la policía carceleta, en la carceleta del Poder Judicial. Y llegó al juez. Entonces, después de detenido, pasó al juez con el atestado y todo. Ahí el juez decidía, ¿le pongo detención o le pongo comparecencia? Por la magnitud del delito, debía darle detención. Pero como yo lo conocía, porque yo había practicado en el Poder Judicial, hablé con el juez y después también que el señor era diabético, ¿no? Entonces me permitió al menos expresarle las razones por las cuales él podría deteriorar su salud estando dentro de un penal, porque era bien gordito, era diabético, sufría hipertensión, ¿no? Ya estaba que se quería desmayar. Entonces yo le dije que por favor evalúe la posibilidad de que le dé una comparecencia restringida, porque hay comparecencia simple y comparecencia restringida. Comparecencia simple, simplemente vas a tu casa y cada vez que te llame el juez tú vas. Comparecencia restringida es que todos los meses tienes ciertas reglas de conducta, todos los meses tienes que ir a firmar, no tienes que frecuentar lugares de dudosa reputación, ¿no? Tienes que dar cuenta al juez de tus actividades, no puedes cambiar de domicilio, si vas a viajar tienes que solicitar una autorización de viaje, ¿no? Donde establezca qué tipo vas a estar afuera y todo eso. Entonces el juez, creo que lo conmovió el detenido, que al final le dio comparecencia restringida. Hasta las 6 de la mañana, ¿no? Y cuando voy a comer mis honorarios, ¿qué puede mis honorarios? Mañana. No, hoy, pero mañana. Ya, pues como una amiga, no hay problema, no le siente de pago. Pero así es. O sea, uno cuando recién sale también pasa la de Kiko y Caco, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en la detención domiciliaria solamente para las personas mayores de edad, también a un enfermo. También puede ser un enfermo, un mayor de edad, pero solamente es aquellos que están en proceso, que están todavía que no tienen sentencia condenatoria, solamente los que están procesados, ¿eh? Es un tema muy discutido porque, por ejemplo, querían darle a Fujimori, detención domiciliaria, ¿no? Porque tiene cáncer a la lengua, que está bastante deteriorado, pero la legislación no prevé eso, pues. O sea, no está contemplado que para un condenado le pongas una detención domiciliaria como condena, o sea, que cumpla una condena con detención domiciliaria, no, solamente es para procesados, ¿no? O por ejemplo, cuando hay un exceso de carcelería, también a veces varían y le ponen detención domiciliaria, ¿no? Para que esté en su casa. Y hay un policía ahí que lo vigila. Lo que hacen es como en otros países, ¿no? Que le ponen grilletes. Entonces tú sabes dónde está. Pero eso es algo que cuesta mucho, por eso no se ha implementado todavía. No podría atender toda la demanda, ¿no? Entonces eso es lo que deberían hacer. Por ejemplo, en Colombia hay eso. Hay muchas personas que están con su grillete. Tú no las ves, ¿no? Mujeres, hombres, tú no ves. Pero cuando ya están con chorto, ya ves ahí su grillete. O están con sandalia, ya ves ahí el grillete. Bueno, espero haberlos apoyado, espero haber contribuido con ustedes con mis modestos conocimientos respecto a esta parte de las audiencias en el proceso penal.